Hola a todas y todos. Les doy la bienvenida a una más de nuestras mesas de diálogo de responsabilidad social, cívica y ética. Un espacio para compartir opiniones, escuchar y reflexionar sobre los temas que mayor interés suscitan entre las y los jóvenes en México. ¿Tienes abuelas y abuelos? Si tienes 17 años, tal vez tu mamá y tu papá tengan entre 40 y 50 años. Tu abuela y tu abuelo, si tienes la fortuna de que sigan contigo, tendrán entre 70 y 80 años. Alguien de tu edad es raro que todavía tenga bisabuelos. Esto es porque la expectativa de vida en México es de un promedio de poco más de 75 años. De acuerdo con un estudio de la División de Población de las Naciones Unidas, en tan solo 15 años, de 2000 a 2015, la expectativa de vida en el mundo pasó de 76 años a 71. ¿Te parece un cambio de tan solo unos pocos años? ¿Qué pensarías si te digo que en 100 años, de 1920 a 2020, la expectativa de vida en el mundo pasó de los 34 años a los 70? Sí, poquito más del doble. Tan solo en México, la vida promedio de una persona adulta en la década de los 50 era de 50 años. Preguntarnos cómo llegamos a incrementar nuestra expectativa de vida es la reacción normal. Pero ¿por qué no preguntarnos hasta dónde llegará este incremento? ¿Vivir 100 años será normal dentro de un par de décadas? Nuestro tema de hoy tiene mucho que ver con hacernos este tipo de preguntas. ¿Has escuchado hablar de la eugenesia? El origen de la palabra eugenesia se remonta a la antigua Grecia. Se compone de las palabras eu, que significa bueno o buena, y génesis, que se traduce como origen o nacimiento. Es decir, eugenesia en su sentido etimológico se refiere al bien nacido o la buena reproducción. El filósofo Platón, en su libro La República, planteaba que la reproducción de los seres humanos debía estar controlada por las autoridades. La griega, después de todo, fue una civilización que buscaba la perfección física e intelectual. Pero, ¿cómo este ancestral concepto se coló al vocabulario científico y social del siglo XX? Poco después de la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin, en 1883, su primo, el también naturalista Francis Galton, acuñó el término eugenesia. Retomando algunos conceptos darwinianos, Galton expresó su convicción de que la selección natural interviene en el ser humano de igual forma que las demás especies, sugiriendo que así como el hombre había obtenido extraordinarias razas de caballos y perros, se podía mejorar la especie humana controlando la reproducción. En la actualidad, la eugenesia positiva consiste en la aplicación del conocimiento biológico molecular, el diagnóstico y la intervención genética con la finalidad de obtener una descendencia que la selección natural probablemente nunca hubiera conseguido. Así, las nuevas tecnologías de manipulación genética podrían hacer realidad el deseo de tener hijos saludables y bien dotados, tanto física como intelectualmente, pero aún quedan dudas por resolver. ¿Quién debe definir estas mejoras? ¿Qué valores y criterios deben guiarlas? ¿Podemos confiar en que los gobiernos o el libre mercado usarían estas tecnologías para el bien común? Aunque el antiguo concepto de la eugenesia se adoptó por la ciencia moderna, los dilemas morales siguen siendo los mismos que en tiempos ancestrales. El avance de la ciencia en salud y de las nuevas tecnologías aplicadas a la genética van a cambiar la manera en que vivimos, tal vez de una forma que no imaginamos. ¿Estamos preparados como sociedad para avanzar en ese sentido? Sobre esto hablaremos con nuestros invitados en la mesa de hoy. Para empezar, tenemos como siempre a nuestro compañero Donovan, quien estará a cargo de darle seguimiento a los comentarios de esta mesa. Hola Shadani, un tema por demás necesario que debemos analizar y debatir entre nuestros conocidos y conocidas. Yo estoy más que listo para escuchar las opiniones de nuestros invitados y saber qué piensan acerca de este tema tan peculiar como es la eugenesia. Y como nos acaba de sugerir Donovan, demos la bienvenida a quienes componen la mesa de hoy. Mi nombre es Zuleima López Hernández, soy del estado de Hidalgo y represento al Cebetis número 5. Hola, mi nombre es Lorena Paredes Vázquez, soy del Estado de México y estudio en el Colegio de Bachilleres Plantel 12. Les doy la más sincera bienvenida a la mesa de diálogo de responsabilidad social, cívica y ética. En verdad tenemos mucho interés por escuchar sus puntos de vista. Estoy segura de que sus opiniones nos ayudarán a moldear el tema para digerirlo mejor. Y para abrir tema, me gustaría empezar por presentarles la primera parte de la entrevista del día de hoy. Bien, la eugenesia, su significado significa bien nacer. La idea nos ha acompañado a la humanidad desde siempre
y el objetivo es ese, ¿no? Que tus hijos y las generaciones futuras cada vez nazcan mejor, cada vez sean mejor. Entonces, diversas culturas a lo largo de toda la historia han realizado prácticas hacia ese objetivo. La cuestión es que, obviamente, siempre hay alguien que va a resultar afectado, ¿no? Las personas que no entren en esta definición de bueno o de mejor, ¿qué se hace con ellas? Muchas prácticas han estado orientadas a desaparecerlas. Y eso es lo que provocó este gran movimiento de mediados del siglo XX, donde ese era el objetivo, ¿no? Más que, por un lado, era mejorar a los que ya, a quienes queríamos parecernos, ¿no? Es esa idea de, oh, así debe de ser un ser humano, así debe ser un hombre, así debe ser una mujer. Y entonces todos aquellos que se salían de esa norma, pues simplemente tenían que ser eliminados. ¿Cuál fue el problema también a partir de ese momento? Que se mezclaron muchas ideas sociales. Entonces, más que eliminar a la enfermedad, por ejemplo, se buscaba eliminar al enfermo, ¿no? Más que eliminar ciertas características culturales no deseadas, se buscaba exterminar a la cultura. Entonces, claro que todo eso ha traído un peso significativo muy grande a lo largo de toda la historia. El papel de la bioética en este tema es muy importante por dos razones. La bioética se puede definir como el puente entre las ciencias y las humanidades. Es básicamente una interdisciplina que tiene una metodología que sirve para reflexionar sobre las implicaciones sociales, culturales, económicas, jurídicas, filosóficas y de aplicación de tecnologías. Entonces, esta reflexión interdisciplinar, que se tiene que dar en diálogo, por supuesto, nos va a permitir preguntarnos entonces, ¿cómo van a ser estas aplicaciones, ¿no? Más allá de pensar únicamente en los aspectos científicos, es cómo estos aspectos científicos van a afectar lo social, ¿no? ¿Cuáles van a ser los riesgos en los que vamos a estar? ¿Quién tiene que decidir? ¿Solo tiene que decidir los padres o lo tiene que decidir el Estado? ¿Tiene que ser algo que está a disposición de todos por medio de un seguro médico, de un seguro social? Vamos a poder hablar de igualdad. Todas las personas van a tener el mismo derecho. Podemos hablar de este miedo otra vez a exterminar personas, ¿no? Y muchas cuestiones también que tienen que ver con justicia. La eugenesia positiva está enfocada a generar o mantener caracteres genéticos, esto es de nuestro genoma, o fenotípicos, de cómo nos vemos, que se consideran deseables en un individuo, en una comunidad o en una sociedad. Entonces, estas características deseables sabemos que pueden estar influenciadas por modas o por ideologías, incluso por la cultura en la que nos vamos a encontrar. Vamos a tener, por supuesto, ciertos aspectos, ¿no? Relacionados con belleza o con fuerza, y habrá otros un poco más complicados, ¿no? Como la inteligencia. Por eugenesia negativa podemos entender precisamente lo opuesto, ¿no? Digamos, son aquellas medidas encaminadas a disminuir o eliminar caracteres genéticos o fenotípicos, ¿no? Como nos vemos, considerados como no deseables o dañinos por los mismos personajes, ¿no? Los individuos, las sociedades o las culturas. Actualmente podemos hablar de que esta eugenesia negativa se puede llamar también eugenesia terapéutica, porque estaría encaminada principalmente a eliminar enfermedades, ya no tanto como a mediados del siglo pasado, donde se buscaba eliminar al individuo, sino en esta ocasión vamos a buscar eliminar ciertas características genéticas que van a promover la expresión de estas enfermedades. Pensar en una eugenesia que pueda ser ética en nuestros días tendría que considerar que sean las personas las que puedan decidir, más que los gobiernos, como fue a mediados del siglo XX. Y, por supuesto, que sea una eugenesia que no tenga fines racistas,
que sea neutra en este sentido y, por supuesto, que no busque o que no provea de elementos que generen más discriminación. Entonces, digamos que a este tipo de eugenesia se le llama eugenesia liberal y pretende entablar una relación entre la libertad y un igualitarismo, por llamarlo de alguna forma, que serían dos de las características de una eugenesia actual y contemporánea, que le permita, insisto, a las personas que puedan ellas mismas decidir. O sea, ya no va a ser el Estado el que te va a decir, mira, este es el tipo de persona que queremos, sino tú lo puedes decidir. ¿Les parece que empecemos con nuestra primera pregunta? ¿Para qué creen que debe servir la ciencia? La ciencia debe de responder a las necesidades de la sociedad y a los desafíos mundiales. En sí tiene 4 rubros la ciencia, que es clasificar, explicar, predecir y controlar. La ciencia ha sido usada exitosamente para incrementar la calidad de la vida humana. Podemos observar que nos ha brindado gran conocimiento y avances sobre el universo, la naturaleza y sobre todo el ser humano. Yo creo que debe servir para descubrir nuevas cosas que ayuden tanto al ser vivo como al planeta. ¿Qué tipo de valores éticos a favor de la humanidad se requiere en los científicos? Yo considero que la honestidad, ya que el estudio que ellos hacen, estamos prácticamente confiando en lo que están haciendo ellos. Bueno, para mí sería ese el más válido. Considero que la empatía, la honestidad y la ética. ¿Creen que el talento se hereda o se adquiere con la experiencia y la práctica? En mi opinión, los dos van de la mano, la genética con el ambiente y el entorno social. Tan solo me baso en las palabras de Javier García, que es el doctor científico del Instituto de Medicina Genómica. Explica que muchas características físicas o psíquicas de un individuo se heredan a través de los genes, pero que aunque estas características van a enmarcar gran medida sus habilidades, son necesarios más componentes en la ecuación, como la interacción con otros genes o el ambiente. Creo que se adquiere con la práctica, porque ya con el paso del tiempo se van adquiriendo nuevos conocimientos y posteriormente se viene desarrollando el talento. A veces nos gustaría tener el talento físico o intelectual para dedicarnos a cierto deporte o actividad artística. ¿Qué piensan de que los avances en la medicina y en la genética puedan intervenir para que una persona sea más apta o talentosa para alguna actividad? La herencia genética interviene en gran medida, ya que puede ayudarnos a mejorar las posibilidades entre nuestros comportamientos, la inteligencia y en nuestro estado físico. Yo considero que es un gran apoyo, ya que nos puede ayudar a evitar enfermedades o ayudarnos en algunas otras cosas. ¿Ustedes estarían dispuestos o dispuestas a practicar eugenesia en sus hijos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Claro, le ofrecería calidad de vida y dignidad humana a mi hijo, ya que se han diagnosticado tanto las enfermedades como el síndrome de Down y quisiera lo mejor para mi descendiente. Yo considero que sí, porque podría evitarle algunas enfermedades que pueda llegar a padecer. Espero estén disfrutando la mesa tanto como yo. Seguramente tú piensas lo mismo, Donovan. Y por cierto, ¿cómo va nuestro primer resumen de la mesa? Claro que sí, Sharani. Te comento que para Zuleima, la ciencia debe responder a necesidades sociales. Nos brinda conocimientos sobre el universo, la naturaleza, entre otros temas. Pero Lorena nos comenta que esta debe de servir en pro de la humanidad. Sobre el siguiente punto de los valores éticos en los científicos, Lorena resalta la honestidad, pues se deposita la confianza en ellos. Zuleima cree que es la empatía, la honestidad y la ética. Sobre el siguiente punto, Zuleima nos comparte que ella cree que muchas características se pueden heredar en los genes. Lorena piensa que se adquieren con la práctica y de ahí se puede desarrollar el talento. Sobre el siguiente punto de este bloque, Zuleima cree que la herencia genética puede ser de gran apoyo y Lorena nos comenta que se puede hacer en pro de la salud. Sobre la última pregunta de este bloque, de si ellos serían capaces de efectuar la eugenesia en sus hijos, tanto Lorena como Zuleima nos comentaron que sí, pues de esta manera podrían evitar enfermedades en ellos. Regreso contigo. Creo que nuestro tema va en la dirección correcta, así es que sigamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Quién debe regular el avance de la medicina y la ciencia? ¿Los gobiernos o las empresas a través del libre mercado? ¿O tal vez ambos?
Considero que el gobierno debe de vigilar que se cumplan los lineamientos y las normas para no atentar contra la dignidad humana, ya que la dignidad humana es el derecho que tenemos cada individuo para ser respetado y valorado como ser individual. Yo considero que ambos, porque los dos tienen un papel muy importante en la ciencia. ¿Por qué es necesario que los gobiernos participen en estas regulaciones? Porque el gobierno los apoya de cierta forma, invirtiendo recursos para que los científicos puedan continuar haciendo su trabajo. Concuerdo con ello, pero además con los recursos económicos para que cumplan los derechos establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre la bioética o sobre el genoma humano. Creo que hemos llegado a un punto muy importante en nuestra discusión, hasta dónde deben intervenir los gobiernos y hasta dónde no. Me gustaría traer a la memoria cuando hace poco más de 40 años nació la primer bebé concebida en probeta. Fue un evento que generó mucha controversia, debates a favor y en contra. Actualmente en Inglaterra, donde se presentó este primer caso, se realizan más de 10,000 fecundaciones al año con este proceso. Aquí en México, la fecundación in vitro es una opción segura para más del 15% de las parejas que quieren tener bebé, pero que biológicamente no han podido. Este caso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Debe la ciencia médica servir para mejorar genéticamente a las personas? Sí, claro, ya que es para el mejoramiento de los rasgos hereditarios de la especie humana. Por ejemplo, en la declaración de Helsinki, en el artículo 6 nos dice que el propósito principal de la investigación médica en seres humanos es comprender las causas, evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas. Como lo dije anteriormente, nos podría ayudar a evitar algún problema o enfermedad que se nos presente. Y es momento de ir con Donovan para un resumen de sus opiniones y comentarios. Adelante, Donovan. En resumen, Zuleima considera que el gobierno es quien debe regular el avance. Lorena cree que ambos, pues tienen injerencia los dos por igual. Sobre el siguiente punto, Lorena cree que el gobierno apoya con recursos para que los científicos cumplan con su trabajo. Zuleima coincide, además de que se pone en juego la bioética y los derechos humanos. Sobre la última pregunta de este bloque, Zuleima cree que se puede mejorar los rasgos de la raza humana y Lorena piensa que puede ayudar para evitar enfermedades. Regreso contigo. ¿Quieres saber más acerca de la eugenesia? Checa la segunda parte de nuestra entrevista con la doctora Fabiola Villela. El ambiente en cuestiones de eugenesia es sumamente importante porque, como comentaba hace rato, imagínense que decidimos que todos van a ser, a partir de ahora, personas que van a tener un excelente oído musical. Pero si yo no expongo a esa persona a la música, si yo no lo educo en la música, que tenga esa característica, no lo va a llevar a ningún lado. Entonces, claro que el medio ambiente es sumamente importante. En cuestiones de salud también, porque hay muchas enfermedades que no solamente están relacionadas con cuestiones genéticas, sino que tiene que ver también con qué comemos, cómo dormimos, nuestros niveles de estrés, en fin. Y estos factores van a influenciar también en cómo se va a expresar nuestro genoma. Y ahí es algo que no debemos olvidar, porque también dentro de todo este nuevo movimiento, toda esta nueva idea de una eugenesia liberal o eugenesia contemporánea, hay mucho temor de que se pueda generar una vez más esta discriminación hacia ciertas personas o que nos hagamos intolerantes hacia aquellas personas que presentan alguna discapacidad visual, auditiva, motora. Lo que es cierto es que siempre vamos a tener ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque la vida pasa, los accidentes pasan, porque no somos nuestros genes, somos mucho más que eso, ¿no? Entonces, muy importante, la eugenesia no viene sola, tiene que venir, para que tenga los resultados esperados, tiene que venir acompañada de toda esta otra cuestión social, educacional, cultural, que nos permita entonces ver reflejados esos resultados de mejora. Para poder hablar de eugenesia y dignidad humana, primero tendríamos que empezar por atender lo problemático que es para las cuestiones de filosofía y de derecho, el término dignidad. Es un término que no hay una sola forma de entenderlo.
Para muchos evidentemente es la base de los derechos humanos, pero digamos que esta cuestión de dignidad tiene dos caras. Una es que yo la tenga por el simple hecho de ser un ser humano, pero la otra, que a veces se nos olvida, es que se nos reconozca, ¿sí? Y es entonces en ese reconocimiento donde luego vamos a encontrar algunos problemas. ¿Por qué? Para una persona que ya está nacida, digamos, la dignidad, que los demás le reconozcan esta dignidad, permite, por supuesto, ofrecer protección y respeto a estos seres humanos. Practicar eugenesia o practicar ciertas metodologías o ciertas cosas de eugenesia en un lugar que no tiene regulaciones es muy complicado. Porque entonces vamos a generar, digamos, paraísos científicos, ¿no? Si un país no ha desarrollado una legislación al respecto, pues obviamente donde los países que sí lo tienen, podemos tener una migración hacia aquellos que no. Algo similar ocurrió, digamos, en China hace poco con el nacimiento de Lulu y Nana, de estas gemelitas, donde supuestamente el doctor había retirado el gen CCR51, que las hacía resistentes al virus del VIH, ¿no? Entonces, esto parece algo muy bueno. La noticia es, imagínate que puedas tener niños que ya van a ser resistentes a este virus. ¡Yay, qué emoción! Lo cierto es que en cuestiones legales esto es muy complicado, porque si regresamos a la cuestión de dignidad, ¿se atentó contra la dignidad de estas niñas? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si algo sale mal? ¿Qué pasa también con cuestiones del mismo médico, ¿no? ¿Cuáles serían sus responsabilidades legales hacia estas niñas, hacia esos padres? ¿Cómo estamos pensando también en cuál sería la protección que se le puede brindar a estas familias? Muchas gracias a la doctora Villela por su tiempo y por compartir conocimiento con todas y todos nosotros. Pero estamos por terminar y tenemos una última pregunta. ¿Listos? ¿Quiénes deben decidir si se aplican técnicas de eugenesia en una persona, ya sea para prevenir alguna enfermedad o para mejorar una condición? En la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, en el artículo 5 de Autonomía y Responsabilidad Individual, nos dice que respetar la autonomía de la persona en la que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de estas y respetando la autonomía de los demás. Para las personas que carecen de la capacidad de ejercer su autonomía, se habrán de tomar medidas especiales para proteger sus derechos e intereses. Primero que nada, los científicos deberían de estar totalmente seguros de lo que están llevando a cabo sería un éxito o al menos hubiera un avance. Posteriormente serían cada persona, cada quien que vaya decidiendo lo que estaría pasando con él. ¿Listo para el resumen final, Donovan? Claro que sí, Shadani. Te comento que Zuleima cree que cada individuo está en su total derecho de decidir. Debe respetarse su autonomía. Lorena piensa que los científicos deben de estar seguros de lo que hacen y después las personas deciden si lo llevan a cabo o no. Regreso contigo. Gracias, Donovan, y gracias nuevamente a todos por su participación en esta mesa y en este programa. Ha sido un gusto que nos acompañaran el día de hoy. Los avances en investigación genética han detonado todo un nuevo panorama de avances en la salud de las personas. Se puede ya pensar en un futuro en donde no exista la discapacidad por una enfermedad congénita o en el que no heredemos a nuestras hijas e hijos enfermedades crónico-degenerativas que nosotros sufrimos. El dilema sigue siendo hasta dónde llegarán estos avances y cómo serán accesibles a todas las personas. Visítanos en jovenesencasa.c.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en el canal de YouTube que aparece en pantalla. Por hoy es todo. Muchísimas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron y a quienes nos ayudan a hacer posible este programa. Espero verlos de nuevo para que todas y todos juntos pensemos en acciones para el mejor ejercicio de nuestros derechos y libertades. ¡Hasta luego!